Bienvenidos al Ministerio en Vivo de la Iglesia Cristiana Monte Sinaí. Estamos ubicados en el 5424 Tamara Street en Las Vegas, Nevada. Los invitamos a uno de nuestros servicios. Domingos 10 a.m. Escuela Dominical, 11:30 a.m. y 7 p.m. Mensaje de la Palabra de Dios. Miércoles 7 p.m. Servicio de oración. Viernes 7 p.m. Servicio para damas, varones y jóvenes. Esperamos que estos mensajes sean de bendición para su vida. Enseguida el mensaje de hoy. Dios los bendiga. Una de las cosas que, si no fuera predicador, me encantaría poder dirigir la música, pero dicen que, ¿cómo que dicen? Casa de herrero, cuchillo de palo. Mi papá salió músico, mis hijos salieron músicos, pero yo no salí músico para nada. Pero cuando tengo la oportunidad, han sido tantos años lindos poder compartir y cantar, y me invitó en esta noche del aniversario, así que vamos a ir a Mateo 24, versículo número 42. Mateo 24, versículo 42. Hoy vamos a estar tomando el segundo mensaje en cuanto a la venida de nuestro Señor Jesucristo. Hemos dicho que cada vez que tenemos una oportunidad, todos los años, dedicamos un tiempo para hablar de la venida de nuestro Señor Jesús. Hay una razón muy importante por ello. Saben, lo que vamos a ver en esta noche es que el Señor puede venir en cualquier momento. Yo lo creo con todo mi corazón. Con todo mi corazón yo creo, porque lo dice la Escritura. El Señor lo prometió. Él dijo, aquí yo vengo pronto. Y si el Señor lo dice, mis hermanos, tiene que haber una alegría, tiene que haber, vivir una expectativa grande de que en cualquier momento puede suceder este evento tan increíble. Desde que tenía 15 años que yo vivo con esta expectativa. Ya han pasado 40 años y cada año estoy más contento de saber que estoy más cerca de la venida del Señor Jesús. La iglesia primitiva vivió en expectativa. Los apóstoles vivieron en expectativa. Llamamos la inminente venida, simplemente esto quiere decir, inminente quiere decir que está a punto de ocurrir o pronto a suceder. Puede suceder, como les digo, en cualquier momento. Santiago nos dice a nosotros que seamos pacientes hasta la venida de nuestro Señor Jesús. Así como el labrador lo es con la cosecha, nos dice sean ustedes por igual. ¿Por qué? Porque Él siembra y espera y sabe de que algo va a salir, algún fruto va a venir. Y agrega Él allí, en Santiago en el capítulo 5, versículos 7 y 8, que el día del Señor, la venida del Señor se acerca. Aquí está hablando de la capacidad de poder esperar con tranquilidad una cosa que tarda, pero que sabemos que viene en camino. Pedro dijo lo mismo, mas el fin de todas las cosas se acerca. El autor a los Hebreos dice esto, no dejen de congregarse como algunos tienen por costumbre, sino exhortándose. ¿Y por qué? Tanto más cuanto ven que aquel día se acerca. El autor de los Hebreos dice, porque aún un poquito, y el que ha de venir vendrá y no tardará. Mis hermanos, de esto hay muchos pasajes en el Nuevo Testamento. Ustedes van a encontrar que la iglesia estaba activa, estaba esperando al Señor Jesucristo que viniera en sus días. Y vamos a ver entonces cómo reacciona el Señor cuando no tenemos la actitud correcta en cuanto a su inminente venida. Vamos a ir al capítulo 24 y leamos del verso 42 hasta el verso 51 y preste atención a la actitud incorrecta en el versículo 48 cuando lleguemos ahí. Del 42 al 51. Velen, pues,
porque no saben a qué hora ha de venir nuestro Señor. Pero sepan esto, que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón había de venir, velaría y no dejaría minar su casa o dejar que la roben. Por tanto, también ustedes estén preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no piensan. ¿Quién es pues el siervo fiel y prudente al cual puso su Señor sobre su casa para que les dé el alimento a tiempo? Bienaventurado aquel siervo al cual cuando su Señor venga le halle haciendo así. De cierto les digo que sobre todos sus bienes le pondrá. Pero si aquel siervo, vean esto, si aquel siervo malo dijere en su corazón, mi Señor tarda en venir, y comenzare a golpear a sus consiervos y aún a comer y a beber con los borrachos, vendrá el Señor de aquel siervo en día que éste no espera y a la hora que no sabe, y lo castigará duramente y pondrá su parte con los hipócritas. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Fíjense en una de las actitudes incorrectas en cuanto a la inminente venida de nuestro Señor Jesús. Sabemos que va a venir en cualquier momento. En cualquier momento. Y está hablando de dos siervos aquí en este relato. Uno es el fiel y prudente. Está hablando de una persona, cuando dice que es fiel, habla de una persona que es constante, que es una persona que es firme, es una persona que no se deja mover fácilmente de su lugar. ¿Por qué? Porque sus afectos, sus emociones, sus obligaciones están en el lugar correcto. Una persona que es fiel y prudente está poniendo cuidado en lo que hace para poder evitar aquellos inconvenientes que vendrán en camino, como es en el caso del versículo número 48. El siervo fiel y prudente, vean el versículo 44, está preparado. Por tanto, también ustedes estén preparados. El Hijo de Dios está preparado, la hija de Dios está preparado. El Señor lo declara bienaventurado. Lo habíamos leído la semana pasada. Pero tenemos al otro siervo, un siervo malo, que está haciendo mal, que está pensando en cosas malas, y está en su mente diciendo, mi Señor tarda en venir. Está maltratando a los demás, no tiene cuidado en lo que es su relación con otras personas. Comienza a vivir una vida desordenada, como que no le importa, total, está tardando en venir, pues hago lo que yo quiera hasta el momento que Él venga. Pero hay algo que debemos de notar, es lo siguiente. Pedro dice que el siervo fiel, el creyente que tiene este deseo, tiene un afecto fraternal. Y cuando hablamos de afecto fraternal, está hablando de sentimientos de cariño hacia otro, está hablando de prestar servicio a aquellos que necesitan, está hablando de hacer uso de sus funciones a las cuales nuestro Dios nos ha llamado hasta el momento que Él regrese. El fiel y prudente, el siervo que es verdadero, mis hermanos, está pendiente, tiene confianza en todo aquello que está haciendo. ¿Por qué? Porque cree en lo que el Señor Jesucristo ha dicho. Si esto abunda en nosotros, dice Pedro, si esto abunda en nosotros, no nos dejará estar ociosos, sino que va a tener correctamente sus obligaciones, va a tener cosas que hacer, va a estar entretenido, porque eso es exactamente lo que el Señor quiere de cada uno de nosotros. Vamos a ir a Apocalipsis en el capítulo 3 y versículos 15 al 17. Vamos a ver la actitud incorrecta de aquel siervo malo, aquel siervo que no le importa la venida del Señor. Me he dado cuenta que una persona que no tiene correctamente su visión en cuanto a la venida del Señor es una persona que no tiene obligaciones, es una persona que no le importa si tiene cosas que hacer o no. De Apocalipsis 3, versos 15 al 17, vean la condición triste, lamentable de la iglesia en el tiempo
antes de la venida del Señor Jesús. Es la última iglesia a la cual el Señor se refiere. No solamente estamos hablando de una iglesia que existió en la Odisea, pero estamos hablando de la iglesia en los últimos tiempos por igual, porque son, al igual que son 7 iglesias que estaban en Asia Menor, son 7 periodos del tiempo de la iglesia durante todos estos años, desde los años 50 por allí hasta el día de hoy, y encontramos a esta iglesia, fíjense, que tendría que estar animada, la encontramos de otra manera. ¿Cómo la encontramos? Pues dice el Señor: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente. Pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices: yo soy rico y me he enriquecido, y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. El Señor dice que quiere ver a una iglesia que esté activa antes de su venida. Esta iglesia, vemos nosotros aquí, fíjense, se ha enriquecido y dice que no tiene necesidad de nada. Es una iglesia que no sabe entender que todo, absolutamente lo que tenemos, es porque Dios en su misericordia nos ha dado a nosotros. Vive como diciendo: bueno, yo tengo trabajo, tengo esto, no me importa si viene o no, esos asuntos de Dios. Viven desconectados del Señor, viven tibios, viven lo que es apagados. Les da igual si están o no. Y lo triste de todo, mis hermanos, es que ¿cómo puedo vivir en expectativa si tengo que actuar de esta manera para con el Señor que ha dado tanto a cada uno de nosotros? Piensa en esto. ¿Sabes? Una de las cosas maravillosas que yo creo que el pueblo de Dios necesita saber, qué es lo que nos espera cuando estemos en la gloria del Señor. ¿Sabes? Hay veces que me causa gracia de personas que dicen: no, hermano, ¿sabes qué? Que el Señor se tarde un tantito porque me quiero casar primero y quiero tener hijos y qué sé yo, y quiero tener este trabajo y esto, lo otro. Y yo digo: pero oye, escucha lo que estás diciendo. Estar con el Señor, lo que nos espera, el reino de ver la gloria de Dios, mis hermanos, calles de oro, un río cristalino que sale del trono de Dios. Allí no hay enfermedad, allí no hay guerras, allí no hay ladrones. Mis hermanos, allí dice que en la presencia del Señor, dice el Salmo 11, que hay plenitud de gozo. Va a haber plenitud de gozo. Ya no va a haber enfermedad. No va a haber más separación. ¿Se imaginan ustedes aquellos que sufren sus seres queridos cuando se van o están lejos? No va a haber más separación. Con aquellos que se mueren, no va a haber más muerte. Es una expectativa de decir: mis hermanos, si yo sé todo esto, ven, Señor, ven pronto. ¿Qué puedes comparar en esta tierra con la gloria venidera? Que esté a la par de lo que nos espera. ¿Carro nuevo? ¿Has tenido algún carro nuevo? ¿Viste el olorcito? Te marea. Oye, cuando vas al vendedor te marea ese olorcito. Te dice: mire, le va a salir $600 la cuota mensual. Y está uno embobado. Y cuando te dicen firma acá, ya uno puso la firma porque uno siente el olorcito y dice: ¡ay, qué rico! Pasa 1 año, 2 años. Yo he visto a gente que enceran el carro como 3 veces por día. Le enceran, le pasan, ¿no? Que ni un polvito, nada que se manche. Y uno está limpio, que te limpie. Y después, cuando le aparecen las manchas en la carpeta, ya se manchó, pues. Y ahí sigue. Y hay que llevarlo al mecánico. Se dan cuenta que no hay nada comparable. Vamos a decir que tienes un trabajo que tú estás anhelando desde hace mucho. No, yo quisiera ser jefe. Llegas a jefe y te voy a decir una cosa: después te vienen dolores de cabeza porque hay empleados que no quieren hacer nada y uno tiene que estar encima. Y si no haces el trabajo, te caen encima a ti, te echan a ti. Si los empleados no hacen, entonces uno dice: ay, no, pero ¿cómo quisiera? Y
cuando llega el momento no está con una sonrisa el primer día, pero en la octava hora dice, ay, ¿en qué me metí? La expectativa de su venida tendría que ser, mis hermanos, Señor, ven pronto, ¿por qué te atrasas? Ahora hay algo con respecto a la inminente venida de nuestro Señor Jesús, porque en este tiempo que hemos estado anunciando que vamos a tener el mensaje de la segunda venida del Señor, pues algunos me han preguntado, hermano, ¿qué de la gran tribulación? ¿La iglesia va a pasar por la gran tribulación? Necesitamos saber, porque ya saben lo que está escrito ahí en la gran tribulación, lo que va a pasar, y entonces empezamos a mirar, mis hermanos, que en la gran tribulación estamos viendo allí en Mateo 24, donde estamos en el verso 30, el Señor dijo esto, entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Unos van a estar con alegría y otros lo van a ver venir y van a hacer ¿qué? Dice que van a lamentar que este Señor venga aquí a la tierra. Ahora, ¿por qué? Hay algo que tenemos que entender, es lo siguiente. ¿Cómo puede convertirse en algo inminente, en una expectativa que yo pueda tener, si la iglesia tiene que pasar por ese momento? ¿Me entienden? Porque hay una cosa, si pasamos por la gran tribulación, empezamos a contar los días, 3 años y medio, ya sabemos que al final de esos 3 años y medio, si es que llegamos, sabemos que el Señor va a regresar a la tierra. Pero mis hermanos, hay algo que el Señor dijo que va a venir a la hora que nosotros no pensemos, a la hora que no sepamos. Entonces, ¿cómo puedo distinguir estos dos tiempos de ser inminente si tengo que pasar por la gran tribulación que algunos dicen? ¿No es cierto? Ahora vamos a ir a lo que la palabra del Señor dice y vamos a contestar esta pregunta. Vamos a ir en estos pasajes, hay algunos que puede hacer que desorienten a algunos, pero está bien clarito. Vayan conmigo a 2 Tesalonicenses en el capítulo número 2 y veamos el versículos 1 al 3. 2 Tesalonicenses, capítulo 2, versos 1 al 3. Porque hay algo aquí, esta iglesia, una iglesia nueva en Tesalónica, una iglesia que apenas tenía creo que 6 meses cuando Pablo le escribe esta carta, le está diciendo a esta iglesia, se nota que se infiltraron ciertas personas que empezaron a decir, ya vino el Señor, quedamos atrás. La iglesia en Tesalónica estaba viviendo en angustia porque dice, bueno, quiere decir que nos perdimos el rapto de la iglesia. Pablo estuvo enseñando bastante de esto y se nota porque los tesalonicenses estaban con inquietudes. Ahora vean esto. Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, les rogamos, hermanos, que no se dejen mover fácilmente del modo de pensar de ustedes, ni se conturben, ni por espíritu, ni por la palabra, ni por carta como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie los engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Ahora, ¿cómo podemos reconciliar estos dos pasajes, el de Mateo que leímos y este que acabamos de leer ahora? Es necesario que podamos, les voy a compartir varios puntos con cada uno de ustedes y espero que a través de la palabra del Señor pueda aclarar algunas dudas que nosotros podamos tener al respecto. En primer lugar, necesitamos mirar lo que la Biblia dice para sacar una buena conclusión. Ahora, vamos a ir por partes. Yo quiero que vayamos por partes porque así ustedes van a poder entender lo que queremos compartir en esta noche. En primer lugar, ¿a qué se refieren las señales de los tiempos? Porque vayan nuevamente a Mateo 24 y vean el versículos 1 y 2. Versículos 1 y 2. Cuando Jesús salió del templo y se acercaron sus discípulos para mostrarles los edificios del templo. Respondiendo él les dijo, y preste atención a esto, ¿ven todo esto?
de cierto les digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Ahora hay algo que tenemos que empezar a mirar aquí, y es lo siguiente: las señales de los tiempos. Una de las preguntas que me estaba diciendo un hermano, me dijo, hermano, ¿estamos cerca o no estamos cerca? Yo le dije, estamos muy cerca. Y me dice, ¿por qué? Le digo, bueno, no te apures, vente el domingo en la noche y vas a escuchar por qué te voy a decir que estamos bien cerca. Está diciendo de este templo que va a ser derribado y que no iba a quedar piedra sobre piedra. Mis hermanos, esto tal cual sucedió. Tito, general de Roma, sitió a Jerusalén en abril del año 70 y en agosto 10, la historia registra del año 70 que los soldados comenzaron a quemar todo este edificio. ¿Sabe por qué? Por la cantidad de oro que había. Josefo, el historiador, dice que era tanto el oro que salía escurriendo a las calles. Sacaron cada una de las piedras que había, no quedó piedra sobre piedra, ni siquiera las calles quedaron. Porque los soldados veían oro, arrancaron todo, destruyeron todo, tal cual como el Señor había dicho. Desde el año 70 hasta el año 135, 136 por ahí, fueron vendidos como esclavos aquellos que quedaban. Desapareció los israelitas, los judíos, ¿saben qué? Desaparecieron de esa nación, fueron vendidos todos. Josefo dice que hubo 1,5 millones de gente crucificada. $97,000 que fueron los que quedaron, fueron vendidos. Israel quedó dispersada en todas las naciones. Ahora, las señales de los tiempos. ¿Cuán cerca estamos? Vamos a ir a Ezequiel capítulo 37. En primer lugar, el templo está derribado, tal cual como el Señor lo predicó. Ezequiel capítulo 37. Este pasaje lo conocen muchos porque es el pasaje de los huesos secos. ¿Se acuerdan ustedes? Hay un valle de huesos secos. Y Ezequiel está hablando con respecto a los últimos tiempos. La nación de Israel dispersada desde el año 135 hasta 1948, en mayo de 1948, 1878 años, mis hermanos, que parecía un imposible que la nación de Israel volviese a ser nación. Y las señales de los tiempos, Dios nos la declara ahora, y fíjense en el capítulo 37, en el versículo número 21, estamos viendo aquí que les dirás, así ha dicho Jehová el Señor, he aquí que yo tomo a los hijos de Israel de entre las naciones a las cuales fueron, y los recogeré de todas partes, y los traeré a su tierra, y los haré una nación en la tierra, en los montes de Israel, y un rey será todos ellos por rey, y nunca más serán dos naciones, y nunca más serán divididos en dos reinos. El valle de huesos secos, que es lo que representa 1878 años que esta nación estuvo dispersada. Nos damos cuenta, mis hermanos, en el versículo número 11, claramente habla de esta nación, porque dice allí Ezequiel 37:11, me dijo luego, hijo de hombre, todos estos huesos son la casa de Israel. Y pereció nuestra esperanza y somos del todo destruidos. Así que encontramos templo destruido, encontramos a una nación dispersada, pero encontramos a una nación nuevamente en su lugar, tal cual como el Señor había predicho, porque después, mis hermanos, les voy a decir una cosa, Ezequiel fue escrito en el año 593, entre el año 593 y 571. 2500 años antes, predicho por el profeta Ezequiel, se cumplió la profecía tal cual como el Señor lo había dicho.
Y en esto tenemos que estar alegres en el sentido de decir, Dios dijo que va a venir, Dios dijo que va a haber una nación, Dios dijo de que el templo iba a ser destruido, pero después en el versículo número 15, el Señor Jesucristo está hablando nuevamente de un templo que iba a ser construido. Y algo que debemos de entender es aquello que Juan menciona en su primera carta, en primera de Juan, en el capítulo número 2 y versículo número 18, cuando él dice lo siguiente. Él está hablando, hijitos, ya es el último tiempo, y según ustedes oyeron que el anticristo viene, así ahora han surgido muchos anticristos. Por esto conocemos que es el último tiempo. ¿Cuál es la tercera señal? Mis hermanos, que han salido muchos que han venido en el nombre de Cristo desde el tiempo cuando Cristo resucitó. Salieron muchos que dijeron el Cristo. El Señor dijo en los últimos tiempos nos vamos a dar cuenta, porque van a haber muchos que van a decir yo soy el Cristo, y van a hacer señales, van a hacer cosas tremendas. En el capítulo 4 de 1 de Juan, versículo 3, les quiero leer esto. Nos dice a nosotros que conocemos el último tiempo. ¿Por qué? Porque todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual ustedes han oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Este espíritu del anticristo ya está en el mundo operando. Aquellos que niegan que Jesús vino al mundo, mis hermanos, nos dice de que estos son anticristos. En el capítulo 2, verso 22, ¿quién es el mentiroso? Sino el que niega que Jesús es el Cristo. Este es anticristo, el que niega al Padre y niega al Hijo. Cuando el anticristo aparezca, les voy a decir una cosa, va a tener la apariencia de ser el Cristo. Van a haber detalles. Yo les voy a decir una cosa. Para mí, y esto lo vienen diciendo ya varios profesionales de economía, que están diciendo que se viene un golpe más fuerte de lo que fue en el 2008. Va a haber lo que es la estabilidad, la paz en el mundo. Va a faltar, y ahí nos vamos a dar cuenta, mis hermanos, que estamos bien cerquita de la venida de nuestro Señor Jesucristo. Porque Israel está en su lugar, el anticristo va a querer ser el Cristo, va a querer ser el Mesías que la humanidad está buscando. Este anticristo va a querer reemplazar al Señor Jesús. El Señor dice, vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo, y a muchos se engañarán. Y vuelve a repetir, porque se levantarán falsos cristos y falsos maestros y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuese posible, a unos escogidos. Ahora, aquí donde estábamos en 2 de Tesalonicenses, capítulo 2, y ustedes vieron el versículo número 3 y el 4, las señales de los tiempos. Podemos mirar nosotros algo bien importante. Ahora, Pablo está diciendo esto. Miren, no quiero que nadie los vaya a confundir a ustedes, porque dice allí que no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Estos tesalonicenses pensaban, el anticristo ya está, pero nada que ver. Y vamos a explicar el porqué. Y este anticristo, versículo 4, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios. Vean esto, se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Nuevamente, ¿cuáles son las señales de los tiempos? Israel como nación nuevamente. ¿Sabes? Allá por los años 60, en junio, Israel fue atacada, prácticamente parecía que iba a desaparecer del mapa. La cantidad de tanques, 2 millones de tanques avanzaron hacia Israel
para directamente destruirla por completo. Y la batalla duró 6 días. Y una de las cosas increíbles, que estos testimonios ustedes lo pueden buscar en la librería, ustedes vayan allí y pregunten por la guerra de los 6 días, se conoce, es muy conocida, y ustedes van a ver allí testimonios de árabes que dicen que vieron seres angelicales que no se atrevieron a atacar a los israelitas porque vieron a estos seres y tuvieron miedo y empezaron a escapar, y con tan poco Israel se mantuvo en su lugar. Pero una cosa increíble sucedió en ese año, en esa guerra. Israel conquistó nuevamente Jerusalén. Estaban ya avanzando y por algún detalle, mis hermanos, el reloj profético se detuvo allí porque estaban por conquistar lo que es la parte del templo. Tenían todas para ganar, avanzaban y hubieran sacado a todos los árabes de allí. Pero sin embargo se detuvo. ¿Sabes por qué? Pues si se hubiera cumplido eso, mis hermanos, habría un templo allí. Y te voy a decir, déjame hacerte una pregunta. ¿Cuántos de los que estamos aquí conocieron al Señor Jesús después del año 60 o 65? ¿Cuántos lo conocieron? Hubiéramos quedado atrás, ¿no es cierto? Hubiéramos quedado atrás si el Señor hubiera venido y hubiera llevado a su iglesia. Pero por la gracia y la misericordia de Dios, mis hermanos, estamos nosotros aquí. Y es como dice Pedro, no es que el Señor se esté tardando como algunos creen, sino que tiene paciencia para que todos vengan al arrepentimiento y puedan conocer al Señor Jesucristo. Mis hermanos, pero la paciencia de Dios ya está llegando a su punto más culmine. Porque te voy a decir una cosa, las Naciones Unidas están programando, ya es más, hace 3 años, les voy a decir una cosa, hace 3 años que las Naciones Unidas ya tienen el plan, tienen el dibujo de donde va a ser construido el tercer y último templo en Jerusalén. Ya tienen el diseño, ya tienen dónde va a ser ubicado, ya tienen el plan de paz elaborado para que Israel se siente ahora con los países árabes. Mis hermanos, te voy a decir una cosa, 3 años que esto ya ha sido elaborado. ¿Sabes lo que quiere decir para mí? Que la venida de Cristo Jesús sucede en cualquier segundo, porque antes de que firme el anticristo este pacto, la iglesia ya ha sido llevada al reino de los cielos para estar con el Señor. Dice que este día no va a venir sin que antes venga la apostasía. ¿Qué estamos viendo en el día de hoy? En el día de hoy estamos corriendo con un peligro extremadamente grande. ¿Por qué? Estamos viendo seminarios que envían a predicadores con ideas liberales. Las ideas liberales, el seminario teológico de Texas, en Dallas, uno de los más importantes, les voy a decir, están enseñando de que Jesús no va a regresar. Y están saliendo predicadores que están enseñando a las iglesias que Cristo no regresa. Doctrinas del Señor van a ser distorsionadas. Estamos viendo, mis hermanos, lo que es el movimiento carismático ha inundado a la iglesia con error. Estaba diciéndole al hermano Pedro, Oral Roberts, yo no sé si ustedes lo conocen, pero ya murió. Este hombre hace unos años atrás había dicho, Dios me dijo que si yo no recaudo $8 millones, Dios me quita la vida. Porque necesitaba $8 millones para construir un edificio. Construye el edificio porque aparece un loco allí con $8 millones y le da a Oral Roberts lo que necesita. Construye el edificio y ¿sabe qué? 6 años después el Señor le dice a Oral, ciérralo, véndelo porque ya cumplió su propósito. Mis hermanos, estamos comprando todas estas cosas. El Señor dijo. Kenneth Hagin, que es uno de los generales del movimiento carismático, había en un libro, y no solamente en un libro, en una entrevista que le hicieron, él dijo esto, de que el Señor lo había raptado. Él estaba predicando y en medio de la predicación desapareció y fue llevado a un carro porque Kenneth Hagin estaba por casarse con una muchacha. Y el Señor lo llevó al carro donde esta muchacha estaba con otro novio, además de él. Y entonces allí en el carro, él pudo ver cómo tenían relaciones sexuales. Dios lo llevó allí para que él pudiera ver las relaciones sexuales que estaban teniendo estos. Y después lo llevó nuevamente a la iglesia.
El Señor va a llevar a alguien para que vea cómo una pareja está teniendo relaciones sexuales. Y la gente está comprando esto por los miles, creyendo en todas estas mentiras que estos farsantes están diciendo vez tras vez. Otra de las cosas que yo me doy cuenta, algunos quizás se enojen conmigo con esto, pero mujeres pastores. Y te voy a decir una cosa. ¿Por qué lo veo mal? Porque en primer lugar, la palabra del Señor nos dice que no existe tal título. Y yo no estoy dudando de la capacidad que pueda tener una mujer. La mujer puede dirigir, sí, no tengo dudas de que pueda dirigir un negocio, una compañía. Pero el Señor dijo, Pablo le dijo a Timoteo, los hombres que deseen el pastorado son hombres de una mujer. No dice allí que la mujer sea esposa de un solo esposo. Está hablando del hombre que está dirigiendo la iglesia del Señor. Mis hermanos, hoy en día es una cosa que pastora esto, pastora lo otro, están yendo en contra de la palabra de Dios. Los homosexuales están liderando iglesias en el día de hoy. Todo tipo de denominaciones están dando la entrada a los homosexuales. Estamos viendo lo que es, para que ustedes vean esto, la experiencia subjetiva, aquella que depende de sentimientos, que depende de vivencias personales, por encima de la autoridad de la palabra de Dios. Las experiencias han tomado mayor importancia que lo que es la palabra de Dios. Nuevas visiones, nuevos profetas, nuevas revelaciones. El hombre está por encima de Dios, su palabra. Quedó en segundo lugar. Todo esto, les voy a decir, es una cosa, miren, les voy a decir una cosa. Si hay algo que a mí me da, ustedes vean, nada más que anoten las fechas en que empiezan a decir profecías. Y ustedes se van a dar cuenta que no se cumplen casi ninguna de las cosas que están diciendo. Yo tengo anotada en la otra Biblia que tengo anotadas fechas en las cuales dijeron, profeta tal, usó tal versículo, y mis hermanos, nunca sucedió lo que estaban diciendo. Estaba compartiendo con mi mamá, y vuelvo a repetir esto, es una cosa que a mí me trae dolor. Alberto Montesi, en una conferencia ya habían miles, ese lugar yo creo que arriba de 5.000 personas, miles. Y estaba con una espada gigante que dice, esta es la espada réplica, es decir, es la idéntica de la que tuvo el rey Salomón. Y estaba con semejante espada que apenas la podía levantar y tocándolo sobre el hombro a César Castellano. César Castellano, que es el líder del grupo de los 12, mis hermanos, de los G12, que es una enseñanza, una doctrina satánica. Y está diciendo, yo como que te corono a ti, el padre del evangelismo, a uno que rechaza a Cristo, le está llamando el padre del evangelismo. Mis hermanos, dice allí que se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto del culto. Ahora, el contexto, ¿qué dice el contexto? El contexto en el versículo 1 y 2, con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, les rogamos, hermanos, que no se dejen mover fácilmente de su modo de pensar, ni se conturben, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Indica que falsos maestros se infiltraron en la iglesia y empezaron diciendo que el rapto ya había sucedido. Nuestra reunión con el Señor ya había sucedido. Y esto produjo que estuvieran conturbados, no tenían paz. Ellos estaban pensando, el rapto ya pasó, quedamos atrás, y la enseñanza fue diseñada la gran tribulación. Y les voy a mostrar con la palabra de Dios lo que va a ser la gran tribulación, porque hay muchos que dicen, no, la iglesia tiene que pasar por la gran tribulación para ser purificada. Y te voy a decir una cosa, eso es una mentira del mismo diablo, porque hemos sido purificados en la sangre de Cristo. No necesitamos pasar por la gran tribulación. Ahora, ¿qué dice Pablo? Vamos a ver el contexto. Vayamos a 1 de Tesalonicenses en el capítulo 1 y vean ustedes el versículo 9 y 10.
Primera de Tesalonicenses 1, versos 9 y 10. Porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibieron y cómo se convirtieron de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, que hace ¿qué? Que nos libra de la ira venidera. Capítulo 4 de esa misma carta, y vean el versículo 15 al 18. Por lo cual les decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, aliéntense los unos a los otros con estas palabras. Ahora, mis hermanos, si estuvieran pasando por la gran tribulación, Pablo tendría que decir, ¿saben qué? Alégrense, porque están pasando por la gran tribulación. Pero no dice eso. Está diciendo, aliéntense los unos a los otros, porque va a llegar un momento que el Señor va a llevar a su iglesia antes que todo esto empiece a suceder. Ahora, cuando vemos en el capítulo 5 y versículo 6, 9 y 11, vean el versículo 6, por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios, verso 9, porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Versículo 11, por lo cual anímense unos a otros y edifíquense unos a otros, así como lo hacen. El asunto es estar preparados. Miren, lo importante es que podamos distinguir los tiempos. Templo destruido, templo que va a ser construido nuevamente. Israel dispersada por 1878 años, Israel como nación nuevamente. Y todo va en su determinado orden. Lo cierto, mis hermanos, es que hemos leído la semana pasada que en Daniel 9, versículo 24, dicen 70 semanas que están determinadas sobre tu pueblo, sobre la ciudad de Jerusalén. 70 semanas están determinadas sobre la nación de Israel. 69 semanas ya han transcurrido. Está hablando de 7 años. Y la última semana se basa en la firma del pacto entre Israel y las naciones que son enemigas de ella. Ahora, ¿conoce los tiempos que estamos viviendo? Porque Pablo le está dando un indicio a ellos. Le está diciendo, miren, versículo 3 del capítulo 5. Cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Dice, bueno, la firma de ese pacto va a ser la firma del pacto con el mismo diablo. 70 semanas están determinadas sobre la nación de Israel. Ahora, la iglesia, ¿qué pasa con la iglesia? Dice que va a venir destrucción repentina. En Ezequiel 37, donde estábamos hace unos minutitos atrás, en el capítulo 38 describe, después que la nación de Israel es nuevamente una nación, que Dios la pone allí, está hablando de la paz y la seguridad, que esto va a durar por 3 años. ¿Se acuerdan ustedes de los jinetes del Apocalipsis? Encontramos en el capítulo 6 que el anticristo sale para vencer en un caballo montado en un caballo blanco, viene para transmitir paz. Esa paz va a durar nada más que 3 años y medio, y después, mis hermanos, revienta el infierno. Porque en el capítulo 38, vean ustedes la condición de la nación de Israel en ese primer periodo de los 7 años. Versículo 8 del capítulo 38. De aquí a muchos días serás visitado, al cabo de años vendrás a la tierra salvada de la espada, recogida de muchos pueblos, a los montes de Israel, que siempre fueron una desolación, mas fue sacada de las naciones, y todos ellos moraban o morarán confiadamente. Versículo 11, y dirás, está hablando del anticristo, subiré contra una tierra indefensa, iré contra gentes tranquilas que habitan confiadamente, todas ellas habitan sin muros y no tienen cerrojos
ni puertas. Y versículo 14, por tanto profetiza, hijo de hombre, y di a Gog, así ha dicho Jehová el Señor, en aquel tiempo, cuando mi pueblo Israel habite con seguridad, ¿no lo sabrás tú? ¿Sabes? ¿Cuántos de ustedes han visto las noticias y ustedes están viendo a este Netanyahu que dice, no solamente él, los palestinos y otros países árabes están diciendo estamos listos para firmar un acuerdo de paz? ¿Cuántos lo han visto? ¿Saben qué? Han estado en las noticias prácticamente desde septiembre 13 en adelante. John Kerry está trabajando para que ese pacto se firme cuanto antes. Mis hermanos, septiembre 13 están trabajando a favor de eso. La nación de Israel está desesperada para tener paz, ya quiere tener paz entre todo esto. Después de la paz, vean ustedes, cuando digan paz y seguridad, vendrá sobre ellos destrucción repentina. La palabra del Señor nos dice claramente que los jinetes del Apocalipsis se convierten en primer lugar en un caballo rojo, que representa sangre, en un caballo negro, que representa la muerte, y está el caballo amarillo, que representa lo que es enfermedades en todas partes por causa de epidemias y de muertes, por guerras y guerras que van a surgir, tal cual como dijo el Señor, oirán de guerras y rumores de guerras. Y Pablo está hablando de lo mismo. Pablo habla de lo mismo. ¿Sabes? En el capítulo 11, no lo tienes que buscar, pero en el capítulo 11 del libro de Romanos, o la epístola a los Romanos, y en el versículo 25, está hablando él en cuanto a un tema que lo encontramos también en Lucas 21. Ustedes lo pueden buscar después en sus casas. Lucas 21, versos 20 al 24. El Señor Jesucristo está hablando de la plenitud de los gentiles, cuando haya entrado la plenitud de los gentiles. En Romanos 11, 25, Pablo dice esto: porque no quiero, hermanos, que ignoren este misterio, para que no sean arrogantes en cuanto a ustedes mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Ahora, ¿cuál es la plenitud de los gentiles? Bueno, vayamos a Apocalipsis capítulo 11 y versículos 1 al 3. Apocalipsis 11, versículos 1 al 3. Y la plenitud de los gentiles está hablando de lo que dice Daniel, profetizó en el capítulo 2, que habían 10 reyes, capítulo 17 de Apocalipsis, que habla de 10 reinos, donde el anticristo va a gobernar sobre toda la tierra. Mis hermanos, te quiero decir una cosa, para aquellos que tomen nota, porque después me olvido. Las Naciones Unidas han dividido el mundo en 10 regiones. Las Naciones Unidas, ustedes pueden ver el dibujo. Si ustedes van a la página oficial, ustedes van a ver que las Naciones Unidas han dividido al mundo en 10 regiones. ¿Casualidad? ¿Casualidad del pacto de paz que van a firmar Israel? ¿Casualidad de que ya tienen en sus planes que van a permitir a Israel a edificar su templo? ¿Casualidad? Mis hermanos, 7 años cuando empiece este pacto, a la mitad de los 7 años, el anticristo se sienta en el templo que van a construir los judíos. Se va a hacer Dios, va a querer adoración, y aquí empieza la gran tribulación, lo que son los últimos 3 años y medio. Va a haber una destrucción increíble, tremenda en todo el mundo. Para darte una idea, 3 partes de la población mundial, si quedan 4 o 5 billones de personas después del rapto, mis hermanos, van a quedar nada más que 60 millones vivas. Esta es la cantidad de gente que va a morir en el tiempo de la gran tribulación. En el tiempo de la gran tribulación, los ejércitos del anticristo, fíjense, entonces me fue dada una caña semejante a una vara de medir, y se me dijo: levántate y mide el templo de Dios. Fíjate, mide el templo de Dios y el altar y a los que adoran en él, pero el patio que está fuera del templo déjalo aparte y no lo midas, porque ha sido entregado a los gentiles, y ellos hollarán la ciudad santa, Jerusalén. ¿Cuánto tiempo? 42 meses. ¿Cuánto tiempo es eso? 3 años y medio.
Y daré a mis 2 testigos que profeticen por 1260 días, vestidos de cilicio. 1260 días porque está por el calendario judío, que son 30 días durante 12 meses. 30 por 12, 1260. Mis hermanos, 3 años y medio el Señor va a enviar a 2 testigos que van a estar predicando en el tiempo de la gran tribulación. En ese tiempo, mis hermanos, hasta que el tiempo de los gentiles se cumpla, el último reino mundial, tal cual lo ha declarado Dios en Daniel capítulo 2, en Daniel 4, después en Daniel 7 y después Daniel 9. Estamos viendo todo eso, está llegando, todo esto está llegando a su fin. Daniel 9:27 dice que el anticristo va a hacer cesar los sacrificios a Dios para que sea el sacrificio ahora a Él, porque Él es Dios. Y Daniel 9:27 dice que allí comienza la desolación, la consumación de la desolación. ¿Saben? Ahora, vamos a terminar con esto. ¿Cuándo va a ser el rapto? ¿Cuándo va a ser el rapto? 70 semanas están determinadas sobre la nación de Israel, pero ¿qué de la iglesia? Pablo está compartiendo con los creyentes en Tesalónica que no se preocupen, por aquellos que ya habían dicho que el rapto había pasado, porque el anticristo todavía no ha firmado el acuerdo con Israel. Él les había explicado lo siguiente: esperen a los cielos a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Ahora, eso no había pasado en el tiempo que estaban allí estos tesalonicenses. El anticristo no estaba todavía aquí. Mas sin embargo, ¿qué quiere decir esto? Que no nos ha puesto para ira. Y sobre todo en ese tiempo. Para aquellos que están tomando notas, Isaías 2 nos explica un poco de la gran tribulación. ¿Sabes para qué es la gran tribulación? Isaías capítulo 2 nos explica que la gran tribulación dice la palabra del Señor, que el castigo viene. Ustedes pueden ver el verso 11, versículo 12 y versículo 17. ¿Y qué está diciendo? Por la altivez del hombre. La soberbia del hombre va a ser aplacada con todo. Nos dice allí que los ejércitos de los cielos, lo que son los demonios, los principados y todo eso, viene juicio sobre ellos también. Isaías 2 explica esto. Allí en Isaías 2, por igual, si comparamos el versículo 8 con Apocalipsis 6, mis hermanos, hay una similitud increíble, porque está hablando de ese mismo tiempo, para que ustedes puedan ver lo que están tomando nota. Pero en el capítulo 2 de Isaías, versículo 8, dice: además su tierra está llena de ídolos y serán arrodillados ante la obra de sus manos y ante lo que fabricaron sus dedos. El versículo 10 dice: métete en la peña, escóndete en el polvo de la presencia temible de Jehová y del resplandor de su majestad. El verso 17: la altivez del hombre será abatida y la soberbia de los hombres será humillada, y solo Jehová será exaltado en aquel día. Ahora, ¿qué dice Apocalipsis al respecto con lo que dice Isaías? Mis hermanos, en el capítulo 6 de Apocalipsis dice esto: y decían a los montes, la gente, cuando la gran tribulación empiece, decían a los montes y a las peñas: caigan sobre nosotros y escóndanos del rostro de aquel que está sentado en el trono y de la ira del Cordero, porque el gran día de su ira ha llegado, y ¿quién podrá sostenerse en pie? Y después en el capítulo 9, versos 20 y 21, para terminar, dice esto: y los otros hombres que no fueron muertos con estas plagas, ni aún así se arrepintieron de las obras de sus manos, ni dejaron de adorar a los demonios y a las imágenes de oro, de plata, de bronce, de piedra y de madera, las cuales no pueden ver, ni oír, ni andar, y no se arrepintieron de sus homicidios, ni de sus hechicerías, ni de su fornicación, ni de sus hurtos. Y aún así, en el día terrible que ha de venir. Ahora, yo quiero traer esto a una conclusión. Apocalipsis 3, versículo 10, nos dice esto:
por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. Dios nos va a guardar de la hora que ha de venir. Le está hablando a la iglesia. Yo quiero cerrar con esto. Fíjate, Apocalipsis 4 al 19, la palabra iglesia no aparece más. Del capítulo 1 al 3 aparece cuántas veces, un montón de veces, pero del 4 al 19 ya no aparece más. Ahora es la nación de Israel. Y fíjate que habla de la nación de Israel. Lo vemos en el capítulo 11, lo vemos en el capítulo 12 que habla de la nación de Israel. Lo vemos en el capítulo 7 que habla de los 144,000. Y están predicando. Y se van a levantar estos predicadores, mis hermanos, dice en el versículo número 9 del capítulo 7, dice: después de esto miré, y de toda lengua, toda nación, toda tribu estaban delante del Cordero. Y mis hermanos, el ángel le pregunta a Juan, ¿quiénes son estos? ¿Y de dónde han salido? Y el ángel, Juan le dice: yo no sé. Y el ángel le dice: estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas. Han lavado sus ropas en la sangre de Cristo Jesús. Son los que salieron de la gran tribulación. Mis hermanos, no vemos la palabra iglesia, capítulo 4 en adelante, lo cual quiere decir, mis hermanos, recién aparece la iglesia en el capítulo 19, regresando con Cristo Jesús en gran gloria y poder a la tierra. Yo quiero terminar con esto: la inminente venida de Cristo Jesús, las señales de los tiempos. Si esto fuera una cosa que yo quiero compartir contigo para asustarte y te vas esta noche y pones la cabeza abajo de la almohada o te encierras en un closet diciendo: ¿y ahora qué hacemos? En lugar de estar contentos de saber que las señales de los tiempos, mis hermanos, están delante nuestro, de un momento a otro el Señor Jesucristo nos va a llamar. ¿Estás listo? ¿Estás preparado para esa venida? Esto no es un juego. Te voy a decir una cosa: el que quiera seguir jugando con el Señor y todavía sigue, no, pero yo quiero más evidencias. Y te voy a decir una cosa: la profecía, el Señor la declaró miles de años antes y la estamos viendo delante de nuestros ojos. Delante de nuestros ojos estamos viendo cosas, mis hermanos. La nación de Israel ya es nación. La nación de Israel está por construir un templo. La nación de Israel ya tiene la maqueta del tercer templo. Déjame decirte, ya tienen la maqueta del tercer templo. Los sumos sacerdotes, te voy a decir, ya lo registraron todo, hasta Moisés. Mis hermanos, hay sumos sacerdotes que en estos momentos están ensayando el sacrificio. Hay fotos, cientos de fotos de los sumos sacerdotes practicando el sacrificio para cuando el templo esté. Mis hermanos, en el nombre de Cristo Jesús, el Señor viene pronto. El Señor viene pronto y es necesario que su iglesia esté preparada, que sean siervos fieles y prudentes y no seamos como el siervo malo que decimos: mi Señor tarda en venir, y vivimos una vida allí, mis hermanos, en una manera que no trae alegría al corazón de nuestro Dios. El corazón fiel y prudente está ocupado porque sabe que ya le queda poco. Y yo te voy a decir una cosa: ¿cuántos desean de que sus familiares, sus hijos, sus hijas, sus familiares, sus amistades más queridas pasen por la gran tribulación sabiendo lo que viene en camino? Si sabemos que las profecías se están cumpliendo, yo te voy a decir una cosa: ¿qué estamos esperando para orar y doblegar nuestras rodillas y ayunar y pedir y suplicar por aquellos que no tienen a Cristo Jesús? Porque el tiempo que viene es una cosa horrible, horrenda. La gran tribulación, el Señor lo dice, Daniel lo dice: este es un tiempo cual nunca ha habido ni existirá como este. Y te voy a decir algo para terminar: el Señor viene pronto. Puede suceder en cualquier segundo. Ya todas las cosas están en su lugar para que esto suceda. Mis hermanos, los segundos están contando. El Señor viene en breve. ¿Estás listo para esa venida? Ya te voy a decir una cosa: cuando yo hice esa pregunta, todos tenían que gritar amén, gloria a Dios. No podemos estar dormidos, por favor. Alégrate que el Señor viene. Y dile: ya estoy listo, Señor. Pero antes de que Él venga, oremos esta noche. Supliquemos al Señor. Mi amigo, mi amiga, si no tienes a Cristo Jesús, no juegues, por favor, con la vida eterna. Porque si no recibes a Cristo ahora en este tiempo de gracia, ¿qué te hace pensar que lo vas a recibir cuando venga ese anticristo?
Te va a dar un miedo que te van a temblar las patitas, porque no vas a poder esconderte. El tiempo de salvación es hoy. El tiempo de predicar el Evangelio es hoy. El tiempo de orar y velar es hoy, antes de que sea demasiado pronto. ¿Podemos orar, por favor? ¿Estás listo para orar? ¿Estás listo para orar y para decir, Señor? Empieza por nosotros. Empecemos por nosotros. Porque si no hay esa expectativa, te voy a decir cuánta bendición nos estamos perdiendo. Pero si el Señor viene pronto, para el creyente tiene que ser un momento de alegría y no de tristeza. De allí en el lugar donde estás puedes decirle, Señor, yo estoy listo para cuando tú vengas. Ahora, si no tienes a Cristo Jesús, yo te suplico en el nombre de Cristo, por favor te lo pido. Todas estas cosas están sucediendo delante de nuestros ojos. No dilates más esta decisión, porque si no sabemos el día ni la hora y sucediera en esta misma noche, ¿qué va a pasar si tú te quedas atrás? ¿Qué pasa si tú te quedas atrás? Va a haber un gran llanto, vas a estar asustado con un miedo, vas a quedar con un trauma, porque muchos se desaparecieron en un abrir y cerrar de ojos, como dice la palabra de Dios. Y ese momento sucedió y quedaste atrás. ¿Qué vas a hacer? ¿Vas a llorar? ¿Vas a lamentarte porque no lo hice antes? El tiempo de salvación es hoy. Amado Padre, bendito Dios, te doy tantas gracias por tu palabra. Señor, cada persona puede cotejar esto, porque algunos dirán, ¿es en serio lo que usted está diciendo? Y Señor, las noticias están plagadas con toda esta información que ya tú nos dijiste hace miles de años antes. Que el templo en Jerusalén, Señor, dentro de poco se va a construir. Y se va a lograr solo por medio de este anticristo. Y Padre, si llega a firmar ese pacto, la iglesia ya no va a estar aquí. Y comienzan 7 años que van a ser los peores de la historia. Ni Hitler, con lo horrendo que fue, va a poder compararse con el anticristo. Va a ser como un bebé delante de él, este hombre que fue tan brutal. Ni Stalin, que ha matado millones, no va a poder compararse con este hombre que va a surgir dentro de poco. Señor, prepáranos, que podamos estar alegres, contentos, saber de que ya vienes pronto y que tu iglesia, bendito Dios, suplique en cada ocasión, ven Señor, ven tú pronto. Te ruego por aquellos que nos escuchan por la radio en este momento, por favor, si hay alguna persona que está inquieta en este momento, te ruego, bendito Dios, que la salvación llegue allí a ese hogar. Y ahora, Padre Santo, danos una buena semana en el trabajo. Padre Santo, que podamos haber orado por nuestros compañeros de trabajo, nuestra familia, nuestros amigos, porque ya el tiempo se nos viene encima. Y Padre, gracias porque vienes con nosotros. Suplicamos por la ciudad de Las Vegas, suplicamos por nuestros compañeros de trabajo en cualquier lugar, nuestro vecindario, que puedan escuchar este maravilloso evangelio. Y gracias porque nos vas a librar de la ira venidera. Gracias porque nos vas a sacar de aquí, Señor, en breve, para estar contigo por toda una eternidad. Y Padre, gracias por cada persona a nuestra derecha, a nuestra izquierda, detrás nuestro, delante nuestro, que tú le puedas bendecir. Gracias, Padre, por 23 años que nos has permitido poder estar aquí. Gracias, Padre, celebramos tu fidelidad que ha sido bueno y tu misericordia ha sido para siempre, de que aún aquí, Señor, estamos, a pesar de todos los inconvenientes, tu pueblo sigue estando aquí predicando el Evangelio como tiene que ser. Y gracias, Señor. Gracias por todas las vidas que hemos podido ver venir a los pies de Cristo Jesús.
Gracias por cada una de las vidas que tú has transformado en estos 23 años y que los has hecho, mi Dios, más parecidos a tu Hijo Jesucristo. Gracias por todo eso. Es en el precioso nombre de Jesús, para quien la honra y toda la gloria. Bendice los alimentos que van a estar a la venta y gracias, Señor, nuevamente. En el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Gloria sea al Señor. Que Dios te bendiga. Nos vemos, con el favor de Dios, el miércoles, si no el viernes que viene. Le invitamos a todos ustedes a un refrigerio. Creo que está el cake, va a estar allí adelante, aquí delante del edificio. Que Dios te bendiga, te dé una linda semana en el Señor. Bienvenidos al Ministerio en Vivo de la Iglesia Cristiana Monte Sinaí. Estamos ubicados en el 5424 Tamara Street en Las Vegas, Nevada. Los invitamos a uno de nuestros servicios. Domingos 10 a.m. Escuela Dominical, 11:30 a.m. y 7 p.m. Mensaje de la Palabra de Dios. Miércoles 7 p.m. Servicio de oración. Viernes 7 p.m. Servicio para damas, varones y jóvenes. Esperamos que estos mensajes sean de bendición para su vida. Enseguida el mensaje de hoy. Dios los bendiga.